Bien, estamos en la tutoría del martes 27 de agosto de las 11 de la mañana de Lengua 2, acá con compañeras y compañeros. Y bueno, cuéntenme cómo les fue esta semana. Venimos, a mi parecer, yo les digo mi parecer. Yo ahora voy a mirar algunas actividades con ustedes para charlar de algunas cuestiones de la semana 2 y 3, porque a pesar de que yo dejé un video grabado, me di cuenta que no se grabó parte de lo que quise mostrar en la pantalla, como que quedó grabado, no sé por qué no me grabó. Me grabó solo el campus y no me grabó lo que se desplegaba del Genially, pero al margen de eso, en realidad quería retomar porque es mejor siempre en vivo y volver a charlar de estas cosas. Pero a mi parecer, como que bueno, venimos tranquilos, capaz que la semana 3 sí se puso un poco más especializada porque tienen que leer un texto y bueno, ahí los voy a acompañar, vamos a verlo juntos, pero vamos un poquito más atrás, como para que yo me quede tranquila de cómo viene el tema de los ejemplos y todo. Todavía estamos en la secuencia uno. La semana uno vamos a hacer una recapitulación de dónde estamos ubicados y parados, ¿no? En la semana uno había que presentarse y no mucho más. Era como y en realidad en esa presentación había como una especie de preámbulo, que es que tenían que explicar por qué habían decidido volver a estudiar, y eso ya les daba como un primer puntapié que, bueno, escribieron una primera explicación de algo, ¿no? Como pues ¿qué estamos trabajando? ¿Cuál es el tema de la secuencia uno? Es una Cursos pregunta. explicativos. Los Bien. discursos explicativos. Perfecto, los discursos explicativos, excelente, eso me gusta que quede claro. Está dicho 20 veces por todos lados, pero bueno, a veces como es algo es la lengua hablando sobre la lengua, a veces uno se hace un poco un lío, entonces siempre está bueno aclararlo. Como estamos estudiando los discursos explicativos, esa presentación tenía como esa primera entradita de que ya escribieron ya a partir de la presentación una mínima explicación, porque acuérdense que el objetivo final, hacia el final de la secuencia, es que ustedes puedan producir un texto explicativo. Sencillo, no muy extenso, sobre algún tema, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la segunda semana ya habíamos empezado a ver, bueno, ¿y cuáles son, no? Hola Franco, bienvenido. Hola, buenos días, ¿Qué profe. tal? Bueno, ¿cuáles son esos textos explicativos, no? Y entonces ahí vamos a ir un poquito, estoy retomando, Franco, para que sepas un poco lo que fue el trabajo de esta semana, ¿no? Hoy me voy a Sí, enfocar en la semana 3, que es la de los textos, pero quiero ir un poquito más atrás, como no nos estuvimos viendo, para que, bueno, podamos, cualquier cosa, corregir dudas y ver cuestiones. Entonces, en la secuencia uno tenemos, perdón, en la secuencia 2 de la semana 2, ahí están viendo semana 2. sí, sí. Bien, tenemos el foro. ¿Cuál era la consigna del foro? Y vamos a leer lo que todos fueron pusiendo. Enumerar algunos ejemplos que se te ocurran que puedan ser considerados discursos explicativos. Acá obviamente no había que desarrollarlos, sino simplemente mencionarlos. Entonces, Mariano, que está presente, puso tres opciones. Yo diciendo a mi hijo cómo hacer bondiola de la cerveza. Bien, me gusta. La receta de cocina tiene algo de explicación y también tiene algo de instrucción. O sea, ahí se juntan dos tipos de discurso o de tramas, podríamos decir, que tiene que ver con la explicativa y la instructiva, pero tiene bastante de explicativa, exacto. Dos, un bajista dando una clínica sobre técnicas. Perfecto. En este caso se combina un poco la parte oral, un discurso oral donde vas a ir explicando, y algo más práctico, más del orden empírico, que es mostrar, ¿no? Supongo, con el instrumento ciertas cuestiones. La opción 3, un doctor cuando nos explica el diagnóstico. Bien, y acá en el ejemplo 3 pasa algo curioso, que es que si un doctor hablara con un familiar, ¿no? O con un paciente, va a generar un discurso explicativo que es lo que llamamos más de divulgación, como más comprensible para los mortales que no somos doctores. Ahora, si ese doctor tiene que hablar con un colega explicándole el diagnóstico del paciente, probablemente si nosotros escucháramos esa conversación, no entenderíamos nada.
porque se vuelve más especializado todavía, ¿sí? ¿Me explico? La conversación se vuelve más, con palabras mucho más técnicas que por ahí alguien que no es del oficio, de la profesión, no lo entendería. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos son niveles distintos de complejidad del discurso explicativo, pero son explicaciones al fin. Berlis puso explicar una receta de cocina, bueno, un poco lo que ya dije, presentar un informe o proyecto en el trabajo, excelente, buen ejemplo, explicar un concepto médico, muy bien, también, describir cómo realizar un ejercicio o rutina de entrenamiento. Bueno, acá justamente el compañero usó la palabra describir, entonces hay un poco de trampa porque quizás hay que ver cuál sería esa explicación o ese desarrollo, porque lo descriptivo no es explicativo, no son sinónimos, ¿sí? O sea, describir, yo puedo decir, iba caminando por la calle, que es un relato, sería algo narrativo, no es explicativo, no es descriptivo, es narrativo. Voy caminando por la calle y me encontré a lo lejos una hermosa mansión con techos de mansarda azules, entonces eso es una descripción. Detengo mi momento de la narración para describir algo que estoy viendo, ¿no? Un objeto o puede ser un ser también. Entonces, en ese caso, habría que ver cómo es lo del ejercicio o rutina que pensó el compañero, a ver si se acerca más a una descripción, que no sería una explicación, o si realmente es una explicación del ejercicio. Que también tiene un grado de instrucción, como la receta, ¿no? Porque seguramente uno diría, levanta la pierna así, levanta el brazo, coloca la mano de esta manera, respira de esta otra forma. Entonces, ahí habría que ver. No, no hay que usar, es importante, la palabra descripción como sinónimo de explicación. Bien, Gonzalo, como ejemplos, puso instrucciones de un juego de mesa, lo mismo que dije antes. Bueno, esos son textos muy instructivos, por supuesto explican, pero también predomina mucho otro tipo de discurso que es el instructivo, que tiene ciertas características distintas. Por ejemplo, los pasos, el tipo de verbos que se usan, el tipo de conjugación verbal con el que están escritos, etc. Así que instrucciones de cocina lo pondría como, sí, convive, es explicativo, pero convive con otra trama, que ustedes no van a estudiar, ¿no? No tienen por qué saberlo, que es la instruccional. El otro ejemplo es un profesor en una clase virtual explicando sobre la materia de lengua. Bueno, esto que estoy haciendo yo es un claro ejemplo de un discurso explicativo. Un artículo de fútbol explicando por qué San Lorenzo es uno de los 5 grandes. Excelente. Otro gran ejemplo de explicación, ¿sí? Quizás ese artículo de fútbol tenga un poquito de argumentación, que es lo que vamos a ver en la secuencia 2. Entonces, ojo, porque cuando hay subjetividad en el lenguaje, subjetividad viene de sujeto, por ahí estoy hablando en difícil, pero lo que quiero explicar es cuando hay algo que es un punto de vista, porque quizás ese artículo lo escribió un hincha de un periodista, pero que es hincha de San Lorenzo, o no, pero que tiene una hipótesis que es que hay 5 o grandes clubes de fútbol, ¿no? Boca, River, San Lorenzo, no sé, Independiente, Racing, por decir algo, pero eso es una hipótesis. Entonces se transforma en un discurso que es argumentativo, lo que vamos a ver en la secuencia 2. Capaz que cuando veamos la secuencia 2 podemos retomar este ejemplo y pensarlo y discutirlo, porque es un dato objetivo, es un dato científico, como el ejemplo de el profesor explicando lengua y diciendo cómo son las cosas, o el profesor explicando. Perdón, me sonó el celular. Un minuto. Corto ahí, listo. El profesor explicando una materia de biología o también estos otros ejemplos que habían puesto como un médico diciendo algo, ¿no? Dando un diagnóstico y explicando, eso no es lo mismo que argumentar, porque el médico no va a dar no va a dar un punto de vista, o sea, lo que va a hacer el médico es decir algo eh, concreto, ¿no? Bien. A ver, la otra cuestión es la siguiente. Dice, la importancia de la educación. Enseñanza a sus hijos lo que es el respeto hacia los demás, principalmente hacia los adultos,
Bueno, esto ya es más impreciso, ¿no? Franco, estás acá. La importancia de la educación, a ver, tenemos que pensar casos concretos de explicaciones. Entonces, eso es como un tema, ¿no? No es un caso concreto de explicación. ¿Qué más? Enseñanza a sus hijos lo que es el respeto hacia los demás, principalmente hacia los adultos. Bueno, pero tendríamos que captar un momento de diálogo puntual en donde un padre o madre le enseña a su hijo o hija eso como, bueno, no sé, al señor del almacén que es grande, lo vamos a decir usted, qué sé yo, no sé si hay un momento de eso. Eso también a veces se contagia un poco de cómo nos dirigimos los padres mismos, ¿no? Los adultos, hacia otra gente, y los chicos medio imitan un poco esas fórmulas, ¿no? Entonces, estos dos primeros ejemplos, Franco, son generales, no son ejemplos específicos, entonces no podíamos saber si son discursos explicativos o no. Depende cómo se va a dar ese caso. En todos los casos uno podría decir, bueno, depende cómo se dé, pero es como que abriste como temas generales. El cambio climático. Bueno, lo mismo, yo había puesto un ejemplo de cambio climático. El cambio climático, si es una discusión, no es un discurso explicativo, porque es alguien discutiendo, ¿hay cambio climático? Vieron que en algún momento se dijo que no existía el cambio climático, no sé si lo escucharon, por parte de algunos funcionarios, si no mal no recuerdo, y eso ya constituye como una especie de discusión o debate. En cambio, la nota que yo les puse en el ejemplo de la semana 2, que era algo oficial de la página, creo que de Nación, una página como oficial, explicaba lo que es, digamos, visto por los expertos y científicos el cambio climático. Entonces, en ese caso, ahí habría que poner no el cambio climático, que es un suceso de la realidad, sino cuál sería el discurso sobre el cambio climático. O sea, ¿es una discusión entre dos personas? No, eso no sería una explicación. O es un texto como el que yo compartí, que habla sobre el cambio climático, que explica como que explica la causa científica de a qué se denomina cambio climático. ¿Se entiende, Franco? Sí, sí, Bien, sí, Se sí, sí, entiende todo. entendí. perfecto, porque yo por ahí me acelero y hablo rápido, ustedes me frenan y me dicen, no, espere, profe, que no entendí. No pasa nada, ¿eh? Otro ejemplo, la importancia del cuidado cuando hace frío y cuando hace calor. Lo mismo, si estamos viendo en la noticiero que hay una ola de frío, una ola polar o una ola de calor, y el periodista recomienda, ¿no? Bueno, acá los expertos, los científicos, los médicos están recomendando que frente a la hora de calor, por favor se hidraten mucho, cuiden que los más chicos se hidraten, no se pongan en las horas al sol de más intensidad, entonces entre tal hora y tal hora no se debe exponer al sol. Bueno, si un periodista está haciendo eso, por ejemplo, en la televisión, eso constituye un discurso explicativo sobre la importancia del cuidado del frío, pero así como está planteado, es un tema. Vieron que Bueno, yo en el juego de la ruleta les puse un papá, o sea, como que cuando tenían que elegir, les puse como exactamente la situación, no les puse el tema, ¿sí? sí. Bien. A ver, Roxana habla, bueno, acá lo mismo, el reciclaje y su importancia. Esto yo después igual voy a contestar en el foro y lo voy a dejar por escrito, los casos en los que hay temas y donde pudieron ejemplificar con el discurso, para que quede claro. El reciclaje y su importancia, la importancia de la educación, el cambio climático, el funcionamiento del sistema inmune, la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad. Todo eso es potencial, es posible, potencial de discursos explicativos, pero hay que decir dónde, en dónde están, en qué sería, en dónde lo imaginan. Bueno, leo una nota sobre la importancia de que los chicos vayan a la escuela. Listo. Entonces esa nota puede ser, es informativa por un lado, y capaz que si explica algo de las capacidades y de la importancia de la incorporación de ciertos contenidos y conocimientos a la edad temprana de los niños, entonces lo puedo considerar como un texto explicativo, porque hasta incluso si no, por ahí lo puedo considerar como un texto informativo. ¿Entienden la diferencia? Entonces ahí también hay que tener cuidado. Toda esta lista de Roxana tendría que estar aclarada al lado qué tipo de discurso está pensando. Entonces, si en algún momento volvemos a trabajar con la idea de ejemplos, siempre aclaren de pensar discursos, ya sea orales o escritos, concretos. Bueno, una nota, un artículo, un informe, una explicación de un profesor, una explicación de un periodista, ¿no? Como situar ese discurso.
¿Vieron? Era una actividad de ejemplo sencilla, pero tenía su gradito de trampa también. Eh, Bombero dando una clase de RCP. Perfecto. Esto es una explicación concreta, ¿no? Está dando una clase. Una publicación de venta de autos. Acá no es un caso de explicación, porque la publicidad, o sea, esto es una publicidad, y la publicidad tiene una carga muy fuerte de discurso argumentativo, que es lo que vamos a ver en la secuencia 2, que es convencerte de que hagas algo. Entonces, esa publicidad probablemente diga joya nunca taxi. No, bueno, no sé, motor impecable, papeles al día, ¿no? Los típicos discursos de venta de auto, pero lo que está haciendo es, te está tratando de convencer de que ese auto está bueno comprarlo. Entonces no es una explicación. Da información y tiene una función muy concreta en el lenguaje que es poder persuadir y convencer al otro de que eso que dice está bueno. Entonces, ojo con este ejemplo. Vieron que por eso está bueno el ejercicio, porque así nos sirve para discriminar, como que no todo va en la misma bolsa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Vamos bien, vamos bien. Ok. Delegado informando por un día de paro. Yo me inclinaría a imaginar esa situación del delegado como algo que tiene información y que también tiene argumentación, porque ese delegado probablemente no solo informe el día de paro, sino que tenga que defender la idea de por qué se hace el paro. Entonces ahí es otra vez convencer al otro acerca de que eso es importante. Entonces, si vamos a convencer y a persuadir al otro sobre algo, es un discurso argumentativo que vamos a ver en la semana 2. Piensen que una característica, que ahora lo vamos a ver un poco mejor, del discurso explicativo es que son discursos objetivos. ¿Alguien me puede contar qué creen que significa que sean objetivos? Y que habla específicamente de algo. O sea, No, eso es así. El discurso explicativo desarrolla un tema especializado. ¿Pero qué significa que sea objetivo? que, ¿Qué es la, que no, qué es o la, sea, es directo a algo, a lo que está explicando y lo que está hablando. No, eso sería impreciso. Bien, sí, a ver, sí, Damián. es cuando uno da la versión de uno? Ahí va, al revés. Cuando uno da la versión de uno es argumentativo. Guardate esa Pues, idea para la secuencia 2. Cuando es mm, objetivo es que no es la idea de uno, no está el punto de ah, vista de listo. quien escribe o quien dice o quien produce el discurso, Sí, sino que es objetivo porque, por ejemplo, si yo leo un texto que me explica el funcionamiento del sistema respiratorio o del sistema inmune, como dice acá la compañera, eso va a ser objetivo, porque no es que va a decir, a mí me parece que el sistema inmune es divertido porque no, tiende a funcionar de esta manera frente a las enfermedades. No, me va a dar datos científicos en los que yo voy a creer que esa información es así y que a todos nos va a parecer lo mismo. ¿No? No que a todos nos va a parecer lo mismo, que no hay lugar al debate, que no hay lugar a la opinión. Y independientemente de si de verdad es así o no, porque después todo se puede discutir, digo, si yo digo la Tierra es redonda y de repente después hay un grupo de terraplanistas, ¿conocen eso? ¿Escucharon hablar de los no, terraplanistas? Sí, 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 Contá, es Mariano, ¿qué son los plana, que la terraplanistas? Tierra es plana. Son un grupo que defiende la idea de que la Tierra es plana. ¿Vos sabés por qué claro. defienden esa idea? ¿cómo que estás en la contra? No, no, no. No indagué porque directamente me parece Ridículo. totalmente claro. Bueno, en realidad el argumento, eso sí es un tema, es una cosa argumentativa. A ver, son polémicos porque es algo que se supone que es objetivo. La Tierra es redonda porque está comprobado empíricamente, ¿no? ¿Cómo avanza la ciencia? La ciencia avanza porque se van descubriendo cosas y entonces creemos que es como cuando nos remontamos a los mitos y las leyendas, ¿no? Perdón, voy a hacer un parate acá porque me parece importante que se entienda esto y los quiero ver. Eh,
A ver, ¿vieron que hay mitos y leyendas? No sé si ayudaron en las tareas a familiares, a niños pequeños que les dan mitos y leyendas para leer, cómo se crea, no sé, el halcón, cómo nace el arco iris, cómo nace el árbol. Y esos mitos y leyendas tienen explicaciones que a veces son medio sobrenaturales, ¿no? Como que no son Sí, científicas. Bueno, eso Mm, existió en algún momento porque cuando la ciencia todavía no había avanzado, no podía dar respuesta a fenómenos de la naturaleza. Hoy por hoy, si un niño de 4 años en la época del por qué pregunta ¿por qué llueve? Uno podría decir, bueno, pues las nubes se condensan, chocan, generan un efecto físico, bla, 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 y cae el agua. Entonces hay una explicación totalmente científica y lógica para eso. Después, la ciencia avanza y alguien puede venir a discutir esa idea y porque encuentra nuevas pruebas y se cambia el paradigma de pensamiento y dice, "No, ahora ya esto no se cree más, ahora lo que se cree es que en verdad la explosión del Big Bang para que la creación del universo se produce de tal u otra manera". Hasta ahí fenómeno, así funciona la ciencia, pero cuando hay algo estable y fijo como la Tierra es redonda, todos decimos, bueno, es objetivo, la Tierra es redonda, no es que a mí me parece que es redonda y a otra triangular. Todos mm, consideramos, hay un acuerdo porque la comunidad científica establece eso. Los terraplanistas son polémicos porque vienen a discutir una idea muy fuerte y muy abigarrada en la sociedad, que es que hay comprobación. El argumento de los terraplanistas es que en realidad todo lo que nosotros vemos de por qué la Tierra es redonda son imágenes, son mm, representaciones, no vemos la realidad. Entonces dice, ¿qué sé yo si la imagen está trucada? ¿Entendés? Como, no lo sé. Ese es el argumento de ellos. Es ah, como, bueno. es mm, como decir, vieron que también hay en algún momento, no sé si sigue sucediendo eso, pero en algún momento se dudaba, o hay quienes dudan si el hombre llegó o no a la luna, porque decían que todo eso había sido montado como, claro, porque no deja de ser un video. A ver, hay un punto en el que podemos dudar de las imágenes y los videos también, porque pueden ser perfectamente trucados, editados, etcétera. Bueno, mm, todo eso es motivo de discusión, de subjetividad, de punto de vista, de pruebas. Es secuencia 2, discurso argumentativo. En las explicaciones, cuando yo leo el material que me dan en la escuela, por ejemplo en el SAD para leer, salvo que me estén dando algo, me estén mostrando dos posturas y opciones, salvo que eso se explicite, porque se ve mucha argumentación también en algunas materias, después cuando me enseñan matemática, cuando me enseñan ciertas cosas de la biología, uno no dice, ah, es el profesor que está diciendo lo que le parece, o el que escribió mm, el libro. Ah, bueno, a mí me parece que hay como marcas del yo, no. Uno lo lee como que viene de arriba, ¿no? Como el sistema respiratorio. ¿Quién escribió eso? No importa, no hay marca de autor. El mm, sistema respiratorio se compone de ta, 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 ta. ¿Se entiende? Eso es objetividad. mm, Que está centrado en el objeto, significa. Que el discurso, ya sea oral o escrito, está centrado en el objeto del que se habla. Cuando veamos la secuencia 2, el discurso argumentativo, eso va a ser subjetivo, porque va a estar centrado en el sujeto, va a estar centrado en la opinión del que habla o escribe el discurso. Cuando vamos al periódico, vemos dos tipos de notas. Muchas que firman, o es la nota editorial con la línea del diario, que siempre muestra un punto de vista. Entonces, si ustedes mm, comparan una nota editorial de La Nación con una nota editorial de Tiempo Argentino, de página 12, que son de líneas diferentes, políticas, mm, ideológicas, culturales, van a encontrar que un mismo hecho está presentado muy distinto, porque son notas subjetivas. Ahora, y después hay otras notas que no están firmadas y que pretenden ser objetivas. No significa en el periodismo que lo sea. Ojo mm, acá, ¿eh? En el periodismo no significa que lo sean, lo quieren plantear como que sí, que es nuestro gran mm, problema hoy con los medios de comunicación. Vieron que hay como una especie de malestar a veces que tiene como el espectador, porque dice, ay, bueno, pongo este canal y hablan bien de este, pongo este canal y hablan mal de mm, este. ¿Y eso por sí, qué pasa? Pasa porque hay líneas editoriales distintas, pero no hay un blanqueamiento de eso. Entonces te lo quieren presentar como si fuera real, que ponen pruebas, argumentos, todo eso uno se lo puede creer, ¿por qué no? Si no sabe. Y es re mm, injusto, porque no están
informando por ahí de manera correcta. Están torciendo la información. Entonces ahí me parece que es un problema que merece una discusión aparte que nosotros no vamos a tratar, pero que me parece que ahí la cuestión es el grado de como que el periodismo que blanquee, ¿no? Blanquee las posturas. Decir, bueno, yo estoy más con esta línea y esta postura y voy a hablar desde acá. Entonces, ahí es más Sí, fácil porque uno escucha igual el uno se da discurso, cuenta, ¿eh? te das cuenta igual. No siempre, no todos, porque yo conozco muchos casos de que la gente mira un único canal y cree que esa es la verdad y la realidad. Y eso Entonces, sería objetivo o subjetivo. bueno, eso es lo que digo, ahí está, Es bastante ambiguo y porque ahí está la vuelta de rosca. hay un objetivo, Te lo venden como objetivo, pero en verdad no lo es. pero No hay un pasa lo objetivo mismo con también. los textos de estudio, ¿eh? Hay un objetivo también, que Por es apuntar supuesto. a taladrar la cabeza ahí. Y sí, obvio. No, ¿sabes cuál es el objetivo? Es muy fácil, que es toda la vida el periodismo lo hizo igual, ¿eh? De otras maneras, pero lo hizo. Formar opinión. Claro. Formar opinión. Periodismo se ocupa de eso. Va formando opinión y va formando grupos que van siguiendo esa línea. Pero eso fue siempre. Lo que pasa es que yo creo que ahora hay como un enfrentamiento que también es un poco menos honesto. Entonces, hasta incluso hay mucha falsedad en la información. Antes, por ahí existía lo mismo, pero se cuidaban más de no mandar fruta, ¿se entiende? Yo digo Sí, para un sí, lado y para el a otro, mí es lo que digo más me para molesta es eso. digo para no para un lado y para el otro, porque a veces no hay dos lados, a veces hay tres lados, cuatro lados, ¿no? Claro. No pensemos el mundo como siempre en dos partes. No, digo, haya tres, cuatro líneas distintas, no es que hay, unos son los malos y otros son los buenos, no, pasan en las cuatro líneas. Sí, igual a mí lo que más me molesta de esos casos, que yo lo veo al tipo y digo, ¿cómo este tipo me puede estar mintiendo en la cara y no le pasa nada? Mintiéndole a toda la gente y no le pasa nada. ¿Cómo puede ser? Y Y bueno, bueno, pero eso es un problema del periodismo, ¿eh? Que yo no tengo una respuesta para eso. Son preguntas que me hago. Bueno, voy a ver, miramos un poquito más los ejemplos, voy más rápido, como para ya pasar a la semana 3. Se va a cortar en 5 minutos se corta y volvemos a entrar al mismo enlace, ¿sí? Porque seguro que nos llega en 5 minutos, pero así podemos ver la semana 3. Bueno, yo creo que más o menos con los ejemplos estamos, pero bueno, leo algunos más, porque está justo Damián y Noelia que pusieron acá. Discurso presidencial, bueno, depende. Ojo ahí, porque el discurso presidencial, Damián, depende de lo que diga ese discurso. Si el discurso sale a decir en cadena nacional que va a haber una cuarentena, supongamos, bueno, está bien, no es un dato objetivo. La Organización Mundial de Salud en pandemia recomienda que, ahora, si el discurso presidencial va a hablar de sus políticas de gobierno, va a ser más argumentativo que explicativo. No porque sea mentira, sino Sí, porque sí. está planteando el punto de vista de cómo funciona esa gestión, esas políticas que quieren anunciar. Entonces, ahí depende lo que diga ese discurso. Bueno, profesor de literatura dando un discurso literario, podremos decir que si tiene un fin pedagógico, didáctico, sí, es explicativo. Capaz que si está dando un discurso literario hablando sobre literatura y lo que piensa sobre la escritura de Borges, probablemente no sea explicativo, sino más argumentativo, ¿no? De plantear una postura. ¿Por qué? Porque está haciendo un análisis muy personal y propio de lo que es la poética de tal o cual escritor. Entonces ahí también habría que distinguir eso. Y docente dando un discurso de la facultad, lo mismo, depende de qué es ese discurso, de qué va a hablar. ¿Va a hablar de física cuántica o va a hablar del salario de los docentes? ¿No? Y ahí cambia si es explicativo o no. A ver, Noé puso ecologistas hablando de los recursos del planeta. Bien, aunque para mí tiene un sesgo argumentativo, eso, Noé. ¿Por qué te lo digo? Porque en general los ecologistas lo que quieren es concientizar sobre la ecología. Y si bien es un dato objetivo de que la ecología falta en el planeta y que escasean los recursos naturales, el tipo de discurso que van a desarrollar esos ecologistas va a ser para convencer y persuadir. Entonces ahí va a haber una primacía de la primera persona. O depende, porque te pongo un caso más complejo.
Cuando yo estudiaba en la secundaria, no se hablaba tanto de ecología y en los libros de ciencias naturales no aparecía el concepto de ecología. Pero cuando yo empecé a enseñar como profe en la escuela media, ya aparecía en los libros la ecología como una cosa más. Hoy mi hija de 5 años que va al jardín, le enseñan a reciclar y las 3 R's. Reciclar, reutilizar, y me falta una, no me acuerdo. Y tiene 5 años. A mí a los 5 años no me enseñaban eso. Entonces yo voy a tirar algo de plástico y ella es la que me está diciendo, no, mamá, pero esto lo podemos reciclar. ¿Por qué pasa eso? Y porque algo que por ahí antes era más un convencimiento y una concientización se volvió un poco más científico. Entonces, los ecologistas hablando de los recursos del planeta puede ser las dos cosas, puede ser más explicativo o más argumentativo dependiendo qué se hace discurso. Si está en un libro de colegio, seguramente va a ser una explicación. Pero si están en una cuestión de activismo social, va a ser más argumentativo. ¿Me explico? Bien. Porque cambia la forma, porque lo que cambia es no solo el fin, sino ese discurso probablemente sea distinto. A eso voy. ¿Sí? Bien. Instructor dando una clase de manejo, sí. Bien, va a haber mucha explicación y también instrucción. Marcos pone que son las leyes. ¿Qué significa que son las leyes? Ah, que es un discurso explicativo. Bueno, sí, las leyes tienen explicación, es cierto, muy bien. El profesor enseña la historia es correcto, el proceso de la producción, esto no entendí, ¿qué es el proceso de la producción? Marcos, Sí, te preguntaba, sí, ¿qué vos pusiste el punto 3, el proceso de la producción? sí, es como que alguien produce, explicativo, como que alguien produce. Si alguien produce, no hay discurso ahí, produce, hay acción. Siempre acordémonos que estamos en el orden de la palabra, de lo que se dice y de lo que se escribe, no de lo